Era de Palmarejo, Villalinda, y entonces ese Palmarejito faltó. Hay un micrófono por ahí que están dando un aviso muy interesante. Morachá, syllabus. Entonces, estamos, sistema de Jalajá, parte 2. ¿Cómo fue el permiso para publicar la Torah? La Torah oral, la parte B. Prohibición general de escribir la Torah oral. Bueno, pues ahora hay Palmarejito. Déjame ver. Palmarejito para abajo. Acuérdense que estamos en la sesión 3. ¿Por qué La fue escrita la Torah oral? Ok, déjame ver. Estamos. Permiso para publicar la Torah oral. Ahí es. El permiso para publicar la Torah oral. Ahí es. Exacto, sí. Parte B, dice, ¿verdad? Es ahí. B. Sí. Déjame ver. Ah, sí, la parte B, exactamente. Ahí estamos. Señores, todo esto es un preámbulo para uno tener un esbozo más o menos claro de cómo esto en Israel permaneció de manera que se pudiera, porque escribir la Torah oral, eso es algo que estaba sumamente prohibido, ¿entiende? Porque en el momento que la Torah oral está escrita, la persona del pueblo de Israel, cuando se toparon con la Torah oral, empezaron a malinterpretar lo que dice la Torah oral. ¿Y qué sucede entonces? En base a esto, que la letra empezó a matar el entendimiento de la gente. Ahora van a entender por qué Pablo dice, la letra mata. ¿Por qué? Porque a la Torah oral quedar escrita, la tradición de Moshe Rabenu se perdió. La tradición de Moshe Rabenu se perdió. Y entonces, cuando gente que no estaba bien educada en este tipo de temas, empezaron dentro del propio Israel a desarrollar opiniones diferentes que no provenían de la tradición original principal que se heredó a través de Moshe, de Yehoshua, de los Coanín, los Levín, los jueces, los profetas, los Anshe Knesset Hagedolá, los hombres de la gran asamblea, luego el Sanedrín, luego Shimon Hatzadik, que fueron los grandes jefes, las grandes autoridades del pueblo de Israel que desarrollaron la explicación de la Torá. ¿Entiendes? Se empezó a perder todo eso. Y básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy, no vamos a hacer un estudio muy largo, es para tener una idea simple de este tema. Déjame echar esta lámpara para acá porque la cara se me ve muy oscura. Parezco como, no sé, como un espíritu raro. Sí. Estoy en el piso.
Aquí hay 50 megas de internet. Yo no sé cómo falló eso ahora. De verdad que no sé cómo falló. Con 50 megas de internet que hay aquí. Sí, 50 megas de velocidad. Bien, fíjense lo que tenemos aquí. Dice, el permiso para publicar la Torá oral. Dice el texto, dice, por lo tanto, la Torá oral no debía ser escrita, por lo menos no publicada de una manera que permitiera que fuera simplemente recitada de un libro. Y justamente de ahí procede el problema de las diferencias y las opiniones que hasta el día de hoy han permanecido dentro del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba si esa era la única manera de asegurar la Torá oral permaneciera intacta? O sea, las guerras en Israel, las guerras crearon una situación en la que el patriarca Rabbi Yehuda Hanasi se vio en la obligación de tener que escribirla. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Bien, dice aquí Rashi en su comentario sobre Gitín, el tratado del Talmud que habla sobre los documentos de divorcio que se les daban a las mujeres de la época. Se llama así, Gitín. Talmud 60b, o sea, página 60b dice, si la Torá era escrita, esto solo podía hacerse debido a la necesidad y no por penetración. Bien, porque que la Torá oral fuera escrita. Acuérdense que en Israel habían suficientes guerras y muchos rabinos y sabios estaban perdiendo la vida. Ese internet tiene problemas. Parece que sí. Tú sabes que el internet que usan allá en la iglesia, en ese lugar es de Claro. Entonces, Claro a veces tiene esas fallas porque también los domingos todo el mundo está en su casa y está usando el internet y eso afecta. Es que aquí, José, no hay un medio. Aquí no hay una organización que se encargue de regularizar esos asuntos. Porque aquí tú compras un internet y siempre tienes problemas. Y uno pagando muchísimo dinero por un servicio que no es estable. Es un problema que hay aquí feo. Tú vas a Colombia y el internet es buenísimo y rápido. Argentina, no sé si en Perú el internet es rápido también. Pero yo creo que en uno de los países más Es la señal que no está buena. De Claro. ¿Me escuchan? ¿Se oye? Hello, ¿Sí? ¿se oye? Sí, lo escucho. Ok, lo que pasa es que aquí hay dos señales de internet. Entonces yo tengo la clave de las dos y no sé por qué razón la más débil le gana a la más fuerte. No sé a qué viene eso. Se desconecta la fuerte y se conecta la débil. Desconéctese de la débil. De Sí, la desconectada. Sí, yo la desconecté ya porque Quítele, esta que o sea, estoy, sí, no le di quítele a donde olvidar ya. Le di a olvidar ya, que sí, ya yo le di, sí. o conectar automáticamente. Si usted le da si usted le quita el conectar automáticamente, usted sabe, Windows 10, dándole algo al Sí, Wi-Fi. Si ya usted le yo la quita conozco. también, se deja de
Sí. Bien, entonces. Usted se ve bien ahí. Ujú. Sí. Entonces, dice el texto aquí, dice, pero ¿qué pasaba si esa era la única de asegurar que la Torá oral permaneciera intacta? El Talmud dice en el Tratado de Megilá, 31, me parece, si no me equivoco, que la Mishnah tenía 600 tratados. Oiga bien, 600 tratados. Y solamente quedaron 6 tratados. ¿Para un cuánto por ciento sería eso? De 600 a 6. ¿Mm? Una cosa tremenda. Solamente quedaron de 600, bajaron a 6 tratados, que son los que tenemos en la Mishnah el día de hoy. Entonces, dice Rashi sobre el comentario de Talmud Kitín 60b. Si la Torá oral, dice, si la Torá oral era escrita, esto solo podía hacerse debido a la necesidad y no por conveniencia. O sea que Rabbi Yehuda hizo esto, lo hizo por conveniencia, no lo hizo, o sea, por la necesidad, quiero decir, lo hizo por la necesidad de escribir la Torá oral, aunque esto fue peligroso y el resultado fue la variedad de opiniones que existen hoy día, pero para salvar de alguna manera la interpretación de la Torá, Rabbi Yehuda llegó a esa conclusión. Y dice Rashi sobre esta posición de escribir la Torá oral, dice, y las palabras transmitidas oralmente no, dice, y a las palabras transmitidas oralmente no tienes la libertad de decirlas por escrito. De aquí aprendemos que el Talmud solo pudo ser escrito por temor a que llegara a ser olvidado. Fíjese que la Torá hace mucho énfasis en Deuteronomio cuando dice que las palabras que el Eterno manda al pueblo de Israel, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y hablar a sus hijos cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa. O sea, poner la mesuzá. Los hombres tenemos que usar los tzitzit. El manto de oración, no me gusta usar la palabra manto de oración, pero el talit con los 4 puntas, con los flecos, con los tzitziot. También, ¿qué más? Ponerse, el hombre se pone la kipá, recordándonos que, Dios mío, ahora que menciono la kipá, yo no la tengo puesta. Cuando uno habla de Torah, tiene que tener, ustedes saben, su cabeza cubierta. Bien, entonces, todo esto para recordarnos a nosotros que la Torah es de alguna manera lo que le permite a la persona acordarse de Dios a cada momento. ¿Y sabe cómo interpreta el Talmud? ¿Saben cómo el Talmud interpreta que uno hable de la Torah en su casa, cuando anda en el camino, al acostarte, a levantarte, poner la mesuzá en la puerta, tener una menorá, tener por ejemplo, Juan, que tiene libros en su casa, Vladi, que tiene esos libros en su casa, José, que también tiene sus libros en su casa? Señores, en una casa donde la gente son temerosos de Dios, la gente tiene que tener libros de Torah. ¿Entiendes? Tiene que tener libros sagrados de Torah, libros donde la gente pueda tomarlo, estudiar y leer. ¿Saben cómo el Talmud interpreta todas esas señales? El Talmud le interpreta: el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ajá, entonces, ¿cuáles son todos esos ángeles? ¿Quiénes son los enviados de Dios? Todas las señales que Hashem les ha puesto a uno, para que cuando uno la vea, uno se acuerde de eso. Cuando uno ve los tzitzit, ¿qué tú haces? Te acuerdas de los mandamientos. Cuando tú ves la mesuzá en la puerta, te acuerdas de los mandamientos. Cuando tú ves el libro de Torah, te acuerdas de los mandamientos.
Cuando tú ves el Sidú, te acuerdas de los mandamientos. Cuando hablas de Torah, cuando haces la bendición por la comida, por los alimentos, te acuerdas de los mandamientos. Entonces, esas señales son los ángeles de Dios, de manera física, que uno lo está viendo. Y constantemente le recuerdan a uno, constantemente te recuerdan quién es Dios. ¿Por qué? Porque la Torah no desea que nosotros pensemos en Dios de manera automática. Dios no desea eso. Dios quiere que su pueblo vea las cosas en el mundo físico. Por ejemplo, miren el libro que yo caigo para acá. Shavuot, día de días. Y aquí dice en hebreo, Torat Hashem Temimá, en hebreo. La Torah del Eterno es perfecta. Aquí lo dice ahí, en hebreo. Mírenla ahí. Torat Hashem Temimá. Entonces, fíjense de esto, que la Torah dice que uno no se deje llevar por sus ojos, ni por su corazón, ni por su mente. ¿Entiendes? Que uno no se deje llevar. Ay, que yo siento, ay, que esto, ay, que yo vi, ay, que yo siento, qué sé yo cuánto. La Torah quiere que, Dios quiere que la Torah sea la que guíe a la persona. Entonces, la Torah le dice a uno lo que tiene que hacer. Recuerden el versículo que dijo Rabbi Yehoshua, escudriñen las escrituras. Señores, no había Nuevo Testamento cuando Rabbi Yehoshua dijo eso. ¿Había Nuevo Testamento en esa época? No había ningún Nuevo Testamento, no existía eso. ¿Entienden? Entonces, la Torah es como el manual que le dice a uno todo lo que uno tiene que hacer. Lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Todo está escrito ahí. ¿Entienden? Y para eso se estudia con la gente que están en capacidad de poder guiar a la persona en el camino de Dios. Y sobre todo, personas que no tengan prejuicios de otros grupos, de otras denominaciones, etcétera, que sean personas que sean imparciales en ese sentido, que pueda la persona desarrollar un pensamiento libre y no simplemente andar condenando y andar diciendo cosas innecesarias. ¿Entiende? Dice aquí el comentario, dice, la escritura de la Mishnah fue una necesidad histórica para prevenir que la Torah oral se perdiera. La escritura de la Mishnah fue una necesidad histórica, que si Rabbi Yehuda Hanasi no decide realizar eso, se hubiera perdido la interpretación de Moshe. Dice, con la pérdida de la soberanía de la tierra de Israel ante los romanos, acuérdense que Jerusalén fue destruida en el año 70, en el año 586 anterior también, en el año 722, en el siglo 8 antes de la era común también. Entonces, toda esa tradición rica, toda esa tradición oral de interpretación de la Torah con el tiempo iba a desaparecer. La destrucción del templo y el exilio de muchos judíos, la gente simplemente no tenía paz mental necesaria para las grandes demandas requeridas para lograr dominar la Torah oral. Señores, ustedes se imaginan una gente recitando los textos de la Mishnah, recitando todas las interpretaciones de Moshe, de los Anshei en ese Gedolá, del Gran Sanedrín, teniendo en la entrada de la ciudad, teniendo un ejército de gente romanos que querían destruir la ciudad. ¿Con qué mente se iba la persona a concentrar? Y la gente tenía que aprenderse cantidades de libros mentalmente. De hecho, la palabra Tana, que yo he hablado aquí bastante sobre lo que es un Tana, mucho lo he hablado bastante lo que es un Tana. Un rabino de eso sabía libros completos de cómo interpretar la Torah. Entonces, como las guerras cada día se intensificaban en el pueblo de Israel, se tuvieron que ver en la necesidad de tener que escribir lo que dice la Torah. Se vieron en la necesidad de tener que escribirlo para que el esfuerzo en el estudio del conocimiento, de la interpretación venida de Moshe, una de ellas es Halajale Moshe Misinai,
no se perdiera esa interpretación se mantuviera guardada en la mente de la gente. Por eso es que la Torá oral, la persona debe de aprendérsela de memoria. ¿Entiende? Para uno entender el texto de la Torá, para uno comprender el texto de la Torá. Y sigue diciendo, la destrucción del templo y del exilio. Muchos judíos, la gente simplemente no tenía paz mental y necesaria para las grandes demandas requeridas para lograr dominar la Torá oral. Señores, eso era un trabajo inmenso, inmenso. Para ser estudiante de Rabán Gamliel, por ejemplo, para ser estudiante de Rabán Gamliel, había que saberse la Torá, los 5 libros de Moshe de memoria, para estudiar con Rabán Gamliel. Usted sabe lo que es aprenderse Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim de memoria. Saberse todo eso. Ese era uno de los requisitos principales. Imagínense los estudiantes de Rabán Gamliel. Si Pablo fue alumno de Rabán Gamliel, tenía que saberse eso de memoria. Y saber múltiples idiomas también. Imagínenselo nada más. Todo lo que tenía que saber esa persona. Dice el Rambán Maimónides en su libro Introducción al Mishneh Torah, dice claramente, Rabbi Yehuda Hanasi escribió la Mishnah para evitar que la Torah oral fuera olvidada. Esto, lejos de ser considerarse una transgresión en Israel, fue un trabajo que tuvo que hacer un trabajo que, señores, eso dividió la historia en Israel, escribir la Torah oral. Fíjense lo que dice Rambán. Señores, fíjense con el respeto que Rambán Maimónides, escuche bien, fíjense con el respeto que Rambán Maimónides se dirige a Rabbi Yehuda Hanasi. Y los tosafistas, los nietos de Rashi, llegaron a decir que Rambán podía discutir con uno de los Amoraín de Babel, que podía discutir con ellos, porque probablemente Rambán conocía de memoria prácticamente todo el Talmud. Ustedes saben lo que es hacer un comentario del Talmud de 1000 capítulos, todo resumido. 1000 capítulos. Señores, 14 tomos hizo ese señor. Eso es algo sobrehumano. Eso es algo sobrehumano. Van casi 900 años de la muerte de Maimónides y todavía su nombre resuena como si estuviera vivo. Todavía el nombre de ese señor resuena. Fíjense lo que dijo el Rambam sobre Rabbi Yehuda Hanasi. Dice lo siguiente, dice nuestro sagrado Revi, oye cómo él llama a Rabbi Yehuda Hanasi, dice, nuestro sagrado Revi, Yehuda Hanasi, escribió la Mishnah. Ya eso lo sabemos aquí de memoria ya. Rabbi Yehuda Hanasi escribió la Mishnah. Desde la época de Moshe hasta nuestro sagrado Revi en el Talmud de Rabbi Yehuda Hanasi, nadie había escrito obra alguna a partir del cual se enseña públicamente la Torah oral. Nadie había hecho ese trabajo. Eso fue algo, señores, se rompió una ley para salvar muchas leyes. Por el contrario, en cada generación el presidente de la corte o el profeta de la época escribían sus notas personales sobre las tradiciones que habían recibido de sus maestros. O sea, profetas como Isaías, Ezequiel, Yirmiyahu, Amós, etcétera, todos ellos recibían la enseñanza
que habían aprendido sus maestros y hacían notas personales, pero eran para ellos, no era de manera pública. Por el contrario, en cada generación, el presidente de la corte o el profeta de la época escribían sus notas personales sobre las tradiciones que habían recibido de sus maestros. Pero al enseñar en público, lo hacían de memoria. O sea, no tomaban el texto. Así también cada individuo escribía de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo con sus capacidades, partes de las explicaciones de la Torá y de sus leyes que había oído, así como los nuevos temas que se desarrollaban en cada generación. Por ejemplo, Esdras dijo en una ocasión lo siguiente. Eso es para que ustedes vean la oportunidad maravillosa de Rabí Yehuda Hanasi al tratar de escribir la Mishnah. Esra dijo en una ocasión, dijo, las tribus del norte que están al lado del mar de Galilea tienen el mar ahí, que viven en la orilla del mar, tienen derecho a pescar. Pero todas las tribus de Israel, sin importar en la localidad que se encuentren, el monte de Efraín, en Modín, sin importar en el lugar donde estuvieran, también tenían derecho de venir a pescar ahí a ese lugar. Eso lo estableció Esdras y quedó como ley para que nadie viniera a decir, para que nadie venga a decir que fue un invento, no, o que fue una leyenda, no. Esdras lo estableció de esa manera. Hay también un midrash que aparece en el Tratado de Sotá que dice que cuando Moshe murió, a Yehoshua, a Josué, se le olvidaron 3,000 leyes y el pueblo casi lo mata por eso, porque no sabía cómo dirigirlo el pueblo. Y él oró al Eterno para que le revele esas leyes. Y cuando él le pidió eso a Hashem, Hashem le dijo, no, yo no puedo revelarte eso porque eso es la Torah de Moshe. Ahora le dijo, esfuérzate y sé valiente, no te apartes de la Torah ni de día ni de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. O sea, Hashem, el santo bendito sea, mandó a Yehoshua a estudiar la Torah. Pero ahora, hoy todos queremos recibirlo por revelación. Sin embargo, Yehoshua trató de pedirle a Hashem que le revele la Torah de Hashem, la Torah de Moshe. Y Hashem le dijo, no, fájese a estudiar Torah día y noche. ¿Cómo quieren que se lo diga? Fájese a estudiar Torah día y noche. No, porque revélame. ¿Y qué le dice? Cuando Yehoshua viene a pedirle a Hashem, no, que me revele esas 3,000 leyes, le dice Hashem, no te apartes de la Torah ni a diestra ni a siniestra. Estudia día y noche, estudia todo. No te apartes de ellas para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Esforzarse en el estudio de la Torah o aprender en bruto oyendo códigos? Los maestros están para darle hambre al estudiante, para que el estudiante se encamine al estudio. Sí, autónomo. Y para hacer preguntas. Maestro, yo leí esto en un libro. ¿Qué significa? ¿Entiende? Me encontré esto por aquí o me encontré aquello por allí. ¿Entiende? Es como hay un rabino que yo cada rato le hago preguntas. Rabino, mire, yo vi un video de un rabino dando una explicación como de 15 minutos y yo no entendí nada de lo que él dijo. Y le dije, rabino, pero yo vi ese video y yo no entendí nada de lo que usted dijo ahí. Nada entendí, nada. Y tuve que escuchar la explicación de él varias veces para yo poder entender lo que él estaba diciendo.
Voy a mencionar algo que probablemente algunos de ustedes no lo sepan, probablemente. Cuando se hace la amidad, ¿alguien aquí sabe lo que es la amidad? ¿Saben lo que es la amidad? ¿La conocen? Una de la oración principal que se encuentra en los sidurín, en los libros de oraciones. Se llama en hebreo la Shmoné Esrei. Entonces se da un caso que cuando llega el 4 de diciembre, el día anterior se hace Barej Alenu y después del día 4 de diciembre se hace Barejenu. Eso es un cambio que se hace cuando ocurre el 4 de diciembre, del 4 al 5 de diciembre. Yo traté de entenderlo eso y vi la explicación que dio el rabino y no entendí nada. Pero esas son tipos de enseñanza, de explicaciones para aquellos que utilizamos el sidur de las oraciones. ¿Entiendes? La gente que no usa los sidurín todavía no tiene idea de qué estamos hablando ahí. De por qué decir Barej Alenu y por qué decir Barejenu. O sea, a Hashem que bendiga los años y también que envíe las lluvias para que haya prosperidad y paz en la tierra. ¿Entiendes? Pero eso nosotros, como estamos estudiando Alaj aquí, lo vamos a entender más adelante. Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero vamos a entenderlo. Bien. Entonces, dice el texto aquí. Caramba, me están llamando aquí una gente. Bien, así también cada individuo escribía de acuerdo con sus capacidades partes de las explicaciones de la Torá y de sus leyes que había oído, así como los nuevos temas que se desarrollaban en cada generación, los cuales no habían sido recibidos por tradición, sino que eran deducidos aplicando los 13 principios para la interpretación de la Torá que habían recibido la aceptación de la gran corte rabínica. Esto es, los Anshe Knesset Hagedolá, los hombres de la gran asamblea, o el Sanedrín. ¿Entiende? Acuérdense que Rabí Ismael elaboró 13 reglas de interpretación de la Torá, que más adelante también nosotros las vamos a analizar todas, una por una con sus ejemplos. Ya lo saben, vamos a analizar las 13 reglas de interpretación de la Torá, una por una, y las 7 de Gilel, el Pardés y todo eso lo vamos a estudiar aquí. Todo eso lo vamos a estudiar con ejemplos de versículos bíblicos y todo, y verlo. Lo vamos a analizar. Así fue siempre hasta la época de Rabí Yehuda. Dice, Dios mío, se me fue. Así fue siempre hasta la época de Rabí Yehuda Hanasi. Él reunió todas las tradiciones, proclamaciones, explicaciones e interpretaciones que habían sido que habían sido oídas de Moshe Rabenu. Señores, Moshe Rabenu quiere decir Moshe, nuestro maestro, para que se vayan acostumbrando. Moshe Rabenu quiere decir Moshe, nuestro maestro. O que habían sido deducidas por las cortes de todas las generaciones respecto a todos los temas de la Torá, y con todo eso él escribió el libro de la Mishnah. Entonces la enseñó públicamente a otros estudiosos hasta que fue conocida por todo Israel. Todos la escribieron y la enseñaron por todas partes para que la Torá oral no fuera olvidada por Israel. Señores, cuando nosotros empecemos a adentrarnos un poco en las reglas de interpretación del Talmud, nos daremos cuenta de lo profundo del conocimiento que tenían estos sabios. La sabiduría profunda que esta gente tenía, eso es algo, miren, fuera de lo humano, fuera de lo común. ¿Por qué Rabí Yehuda Hanasi hizo esto y no dejó el tema como estaba antes? Porque vio que los estudiantes cada vez eran menos, continuamente ocurrían calamidades
el gobierno romano iba extendiendo su dominio e incrementando su poder, y el pueblo judío estaba migrando hacia lugares remotos. Entonces, para que toda esa sabiduría milenaria no se perdiera, él se vio en la difícil tarea de tener que escribir todo eso. Por lo tanto, escribió una obra que sirviera como un manual para todos, para que pudiera ser estudiado rápidamente y no fuera olvidado. A lo largo de su vida, él y su corte continuaron dando instrucciones públicas sobre la Mishnah. ¿Entiende? Todo este mar de conocimientos, con el paso del tiempo, cayó en manos de personas que no debían, que no tenían la capacidad necesaria para entender todo este sistema. Señores, uno de mis temas favoritos en el estudio de la Torá y del judaísmo es justamente ese. Cómo entender la Torá, cómo estudiarla, cómo abordar su estudio. El 80% de mis estudios personales y con otros maestros es básicamente ese. Cómo entender la Torá, cómo abordar su estudio, pensando como pensaban los rabinos de la época. Cómo ellos analizaban el texto, cómo ellos abordaban el texto. ¿Entiende? Y eso es lo más maravilloso. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las clases que yo doy, siempre me enfoco en temas básicos. ¿Por qué? Porque sin temas básicos, nosotros no vamos a poder entender lo más complejo. Siempre nos vamos a enfocar en cositas simples. ¿Entiende? No, vamos a estudiar Kabbalah y aquí la gente no sabe orar. Sí, vamos a estudiar los niveles superiores, pero no saben las leyes básicas de cómo se estudia la Torá. ¿Qué estamos estudiando entonces? Estamos empezando a construir un edificio por el techo. Y en vez de poner columnas para que sostengan el techo, vamos a poner una endeble maderita ahí, para cuando le hagamos una segunda planta arriba, haga todo eso así, se caiga ¡prum! Hacia abajo. Hay gente que tienen 10 años estudiando la Torá y no se saben el primer mandamiento, ni el principio, ni el primero de los 10, ni el cronológico. No se saben el cronológico, no se saben el primero de los 10 y no se saben el principal mandamiento. José le hizo una pregunta en vivo a un maestro. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y él respondió, y lo único que él no dijo fue ninguno de los mandamientos, que yo lo vi. Él le dijo otra cosa que no tiene nada que ver con los mandamientos. Así de simple. Entonces, Pastor Tapia, usted que es pastor, cuando llega un miembro a la iglesia, ¿usted le enseña los deberes de los diáconos? ¿O usted empieza por dónde? Cuando llega un nuevo miembro a su iglesia. ¿Por dónde se empieza? Perdóneme, More, que estoy aquí montándome en el carro y estoy programando esto. Deme un break. Ah, ok, excelente. Señores, se empieza por el principio. Se empieza por lo básico. Se empieza por lo simple. Se empieza por lo normal. Usted dirá, pero nosotros estamos estudiando alajá con Jonathan, pero todavía no entramos a la fiesta, a las oraciones. Pero es que todo esto, ¿cómo vamos a justificar eso si no sabemos por qué llegamos a esa conclusión? A mí me ponen, por ejemplo, en la universidad, Jonathan, de una clase, una materia de interpretación rabínica. Entonces yo le digo, pero ¿cómo yo le voy a explicar las 7 reglas de Hillel, las 13 de Rabí Ismael, el Pardés, si ellos al fin y al cabo no van a saber cómo los rabinos llegaron a esa conclusión? ¿Por qué se escribió la Torá oral? ¿Por qué se escribió? ¿Por qué Rabí Yehuda tuvo la necesidad de escribirla? ¿Cuál fue el proceso de transmisión de la Torá desde Moshe hasta nuestros días?
O sea, vamos a construir un edificio sin bases. Entonces usted le haga la pregunta, ajá, ¿y de dónde salieron esas 7 leyes? Ah, pero yo no sé. ¿Y de dónde salieron las 13 reglas? Ah, yo no sé. ¿De dónde salieron? ¿Quién la elaboró? ¿Quién la hizo? ¿Para qué la hicieron? ¿Con qué objetivo? Nadie sabe por qué se llegó a esa conclusión. Ah, 2 y 2 son 4. Ok, explíquelo. No, yo no sé. Yo sé que 2 y 2 son 4 y ya. Sí, pero haga la estructura. Póngame los números ahí. No, no, que yo no sé. Ah, pero usted sabe la respuesta, pero no sabe el proceso. Por Dios. Eso es lo que aquí estamos intentando hablar. Explicar el proceso. No dar la respuesta en bruto. No, no. Ah, no, vamos a utilizar las 13 reglas. Sí, pero ¿dónde salieron? No sé, vamos arriba. ¿Dónde salieron? No sé, no tengo ni idea de dónde, en qué año se hizo, quién la hizo, quién aprendió de quién. No sé, no sé nada. Señores, vamos a explicar el Pardés aquí. Ajá, pero ¿de dónde salió el Pardés? ¿Qué significa Pardés? No, el primer nivel, el Peshat, el segundo, el Drash, el Remes, el Sod, el fulanito. Ajá, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su origen? Yo le pregunté a un grupo de líderes, señores, si nosotros vamos a hablar de robo en la Biblia, ¿por dónde empezamos? Éxodo 20. Digo, no. Vámonos para la historia de Noé. ¿No es mejor si empezamos desde atrás? Cuando vamos a hablar de asesinato, ¿por dónde empezamos? Éxodo 20. No, vámonos para el asesinato de Caín, que ese fue el primer asesinato. ¿No es mejor si venimos desde el origen y averiguar del por qué ocurrió eso para entender por qué fue prohibido después? Si venimos desde atrás, investigando las raíces de las cosas. Esa es la temática que a mí me gustaría que ustedes aprendan en un futuro. El origen del porqué de las cosas. Y eso lo vemos en el mismo Hashem, maestro. Disculpe que interrumpa ahí. Porque el mismo Hashem, cuando le da la Torah a Moshe, a ver, pues entonces usted ve cómo inicia Hashem explicando desde el comienzo cómo se hizo todo. Exactamente, ese es el origen de la Torah. Viniendo desde el principio, cómo ocurrió todo, cuál fue el desarrollo, la metodología, el proceso. ¿Entienden? Las pautas que permitieron llegar ahí, a ese punto. Señores, si no podemos manejar el principio de las cosas, ¿cómo vamos a manejar el resultado? Si no podemos manejar el principio de las cosas. Yo espero que ustedes entiendan esto. Voy a terminar aquí con este pequeño comentario. Señores, acuérdense que la clase es a las 9 de la noche. La base legal para la publicación de la Torah oral viene del versículo de las Escrituras que dice: es tiempo de actuar por Dios, porque abandonaron tu Torah. Eso fue lo que hizo Rabbi Yehuda Hanasi. Es tiempo de actuar por el honor de Dios. ¿Por qué abandonaron tu Torah? La gente iba a abandonar la Torah. ¿Y qué hizo Rabbi Yehuda? Se adelantó para que la Torah no se perdiera. Eso se encuentra en el libro de Teilín, capítulo 119, versículo 126. Este versículo implica que cuando la Torah corre peligro de ser olvidada, es el momento de entrar en acción por Dios, incluso cuando por medios que normalmente estaba prohibido hacerlo. Esto fue lo que hizo Rabbi Yehuda Hanasi. Vamos a quedar aquí, Vladi. Mire. Ok, More. Estamos en la página 15. Página 15, Vladi. Okay. Ahí, está. Página 15. Página 15. Míralo ahí. Bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Espero que la próxima semana se conecten más temprano. Es a las 9 de la noche. Preguntas y comentarios.
comentarios. Pero no es que a las 8, maestro, la clase. Digo, a las 8, sí. Maestro, es mejor dejarlo a las 9. Porque hoy es mejor dejarlo a las 9. Porque mucha gente entraron a las 9:15. Yo creo que a las 9 es una hora que todo el mundo está cenado y va a poder llegar a tiempo. Desde mi perspectiva. Amén. Amén. Consúltenlo con el grupo que están aquí, a ver si están de acuerdo. Para mí no hay problema. Bueno. Yo estoy en clase a los domingos. Yo, a la hora que inicien, yo estoy. Domingo Bien, no ¿qué tiene dicen? gente. ¿Qué dicen los demás? Juan, el pastor Sí. Tapia. Sí, ¿Qué yo estoy de dicen? acuerdo. Estoy de acuerdo a las 9. Yo El estoy de pastor acuerdo también. Tapia. Ah, ok. Excelente. Johnny, Katy, Johanín, ¿qué dicen? De acuerdo también. Johanín, Sí, Ruth está por ahí. Ella está Vaya. calladita ahí, no dice nada. yo pensé que Johanín estaba en Italia. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí estamos, gracias a Dios. Hoy no se fue la electricidad. Yo pensé que un Ey. italiano fue. Bajú Hashem, Johaní. ¿Usted pensó que ella se había casado, era José? Sí, de verdad. Yo ¿Cómo? pensé eso. ¡Wow! ¿Con un italiano? Ah, no, pues me gustó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, José Rosario? A ver, que me voy enterando yo también. Oiga, Morey, Ujú. usted es raro porque no le cambia los nombres a los estudiantes como los judíos, los hebreos.